La invención de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Am, el libro definitivamente tiene influencias cinematográficas y creo que como lectura también es una experiencia interesante porque mucho tiene que ver con las ilustraciones del libro. En parte, supongo, o sea, que tiene más similitudes con un libro ilustrado para niños, o sea, de... incluso estos, o sea, que existen de gran tamaño, o sea, también supongo que hay los más pequeños, o sea, pero que tienen justamente, o sea, mucho de la historia se cuenta a través de dibujos. Y aún así, o sea, siguen existiendo diálogos, o sea, descripciones, narración, o sea, en forma de texto. Pero algo que me llama la atención, o sea, también de este libro en comparación, o sea, a esos otros ejemplos, es que uno es el grosor del libro. Hay muchísimo material, especialmente visual, en estas páginas. Y el texto muchas veces, o sea, es algo así. O sea, tenemos, o sea, parte de la hoja sin utilizar o utilizado, o sea, como espacio negativo. Eso también, o sea, es creo una discusión que puede tenerse, o sea, en torno a este libro o los libros que pretendan una aproximación similar a la de Hugo. Si tienes una hoja, o sea, o tienes media página en blanco, ¿por qué no aprovecharla, o sea, con más texto en lugar de dejarlo en blanco y pasar a la siguiente? Pero tiene que ver, o sea, también con esta experiencia visual que está construyendo la obra. Eh, y creo que además, o sea, más que otros textos que pueden ser ilustrados, la invención de Hugo Cabré, no nada más, o sea, por los personajes y por la historia, o sea, también incorpora del cine esta cuestión, o sea, o sea, diferentes elementos como, por ejemplo, o sea, el formato que veríamos en los intertítulos, o discutiblemente, o sea, intertítulos que no lo son tal vez, o sea, o por lo menos no como tal, o sea, o bueno, no, no de la misma forma, o sea, en la que se presenta en un cine, o sea, en una película, pero tienes cosas, o sea, como primera parte. Y este tipo de margen remite a la época en la que está ambientado este libro y a las películas de esa época y de años anteriores. También, o sea, supongo de algunos años posteriores. Y tal vez, o sea, otro ejemplo, o sea, como de estos intertítulos, es no nada más el primera parte, segunda parte, o sea, sino algo hacia el final que dice 6 meses más tarde. Y esto es justamente, o sea, en lugar de tenerlo hasta arriba de la página o hasta abajo, o sea, trata también, o sea, de utilizar esta relación de aspecto incluso, o sea, como dos páginas verticales para armar una horizontal, como sería el formato de una pantalla de cine. Am, y también hay mención, o sea, por ejemplo, de imagínense un zoom vertiginoso, o sea, una técnica cinematográfica. Bajo los techos de París, o sea, también se imagina, se hace mención como de esta historia toma lugar bajo los... Ese es un título de una película. Am, y justamente, o sea, hay, o sea, estas inclinaciones, o sea, también como hacia lo fílmico, incluso también, por ejemplo, fundido a negro.
O sea, entonces toma, o sea, como parte del vocabulario cinematográfico para incorporarlo, o sea, en este libro. Y también, o sea, como otro recurso para crear, o sea, encadenamientos de imágenes cuando leemos el libro. O sea, que es algo, o sea, que digo, ya un libro, o sea, si te dice, o sea, un perro cruzó la calle, o sea, ya estás, o sea, como igual imaginando, o sea, como de, ok, cómo se ve la calle, qué tan descriptivo es el libro, qué tanto, o sea, llena de, o sea, tu mente, o sea, los vacíos, si hay personas en el fondo, cuántas, cómo están vestidas, etcétera. Am, pero este libro, o sea, enfatiza, o sea, como esa relación entre lo fílmico y lo literario, o sea, a través como de este tipo de este uso de palabras. Am, también, por ejemplo, el hecho de que, de que los dibujos sean en monocromo, creo que normalmente, o sea, cuando pienso en libros para niños ilustrados, tienden a tener colores y a veces son, o sea, ilustraciones muy atractivas, pero tienen, o sea, este uso del color, ¿no? O sea, azules, rojos, morados, o sea, la paleta de colores que tengan. Este libro es blanco y negro. O sea, pero los dibujos son relativamente detallados. O sea, no es que sean hiperrealistas, no intentan serlo tampoco. Pero podemos ver, o sea, justamente, o sea, como cada cabello casi, ¿no? O sea, o las sombras en la ropa. Los muebles, la profundidad de campo, o sea, la tridimensionalidad de los objetos. No es, o sea, tampoco, o sea, como un dibujo, o sea, tan simple como el que podemos encontrar, o sea, en una obra como El Principito, por ejemplo. O sea, sí hay más detalle, pero intencionalmente, o sea, también todo está hecho en monocromo, lo cual igual, o sea, nos remite, o sea, a esta época como donde sucede, o sea, la acción como si viéramos una película de esa época, más o menos, o sea, también diría que en ese entonces el monocromo, o sea, era más contrastado normalmente, pero aún así, o sea, sigue siendo, o sea, una escala de grises. Y justo, o sea, como también en los filmes de esa época, o sea, mucho de la acción es contada a través de las imágenes. No tenemos, o sea, tanto, tan, o sea, hay uso, o sea, de la palabra escrita en esos años, pero mucho, o sea, es reservado, o sea, como para la acción, o sea, en pantalla. Y algo así os está tratando también de capturar este libro. Em, las ilustraciones, o sea, me parecen también, o sea, atractivas, o sea, hay también como suficiente detalle, me gusta la técnica utilizada, em, pero, o sea, también, y un poco también, o sea, este estilo, o sea, en el que se encuentra como un punto intermedio entre lo caricaturesco y lo altamente detallado. No es altamente detallado, pero tampoco, o sea, es tan exagerado, o sea, como Charlie Brown, o sea, o Mafalda. Entonces, sí hay, o sea, como un mayor sentido de sombras, de proporciones, pero, o sea, de repente sí podemos ver algunos rasgos exagerados, o sea, en las siluetas, por ejemplo, o sea, se ven como si fueran más, o sea, de repente, o sea, los personajes creo que se ven un poco cabezones, o sea, la forma en la que pasan de una habitación a otra, también, o sea, como los pies parecen, o sea, tener como o las piernas, o sea, como un estiramiento, tal vez, o sea, como muy enfatizado. Pero aún así, o sea, digo, entiendes que el personaje acaba de salir, o sea, de la habitación o está dando la vuelta y no es, o sea, tampoco como la postura más realista, tal vez, o sea, pero transmite igual, o sea, como esta progresión de la acción. También hay momentos en donde la imagen, por ejemplo, o sea, pasamos de una ilustración
a la misma pero más cercana, a la misma pero más cercana, o sea, y es una forma igual, o sea, como si a través, o sea, de imágenes fijas, tratara el libro, o sea, de transmitir esta sensación de zoom, ya no a través de la palabra, o sea, que te diga imagínate un zoom, sino a través de las imágenes, o sea, en donde vamos acercándonos como si fuera, o no un zoom, sino tal vez un tracking forward. Um, y por ejemplo, bueno, una de las diferencias que veo entre este libro y la película, que hay diversas, o sea, algunas como mínimas, sí, como en todos los libros, supongo, o sea, y otras más marcadas. Hay como un mayor tal vez, o sea, como reconocimiento o mención sobre la vida de Hugo después de la muerte de su padre y cuando vive con su tío. Y menciona los abusos que experimenta, o sea, el maltrato físico, el hecho de pasar hambre, sed. Y eso es algo, o sea, que no se hace tan explícito en la película. Y la verdad es que aquí son como dos líneas, o sea, de texto y una tercera línea incompleta, me parece. Entonces tampoco no es, o sea, que nos adentremos mucho, o sea, como en esa experiencia, o sea, solamente es reconocida, o sea, de manera más explícita, pero también, o sea, creo que en la película, o sea, hay una alusión a esto, o sea, pero tampoco, o sea, ninguna de las dos se entretiene como demasiado en ese periodo de vida de Hugo, o por lo menos, o sea, como no en esas experiencias en particular. Am, también, por ejemplo, cambia la razón de por qué se queda en la estación. O sea, en la película nunca tenemos, o sea, este deseo de Hugo por escapar y que después regrese. Lo cual creo que en general, o sea, tampoco no era necesario. O sea, digo, aquí es como de no, o sea, es que tal vez, o sea, sí debería regresar. Y está, o sea, también como este encuentro con el autómata dañado y regresa, o sea, y es como me voy a quedar en la estación. Pero creo que eso también, o sea, ya está un poco, o sea, como, o sea, lo suficientemente explicado, o sea, con la presencia del inspector en la estación de trenes. O sea, si te encuentra el inspector, te va a llevar, o sea, a su celda y después, o sea, a un orfanato. Entonces, un poco, o sea, es como de cuál es el plan de Hugo en el libro cuando escapa. O sea, porque igual no tiene una familia a donde ir o no hay un adulto responsable con el que pueda quedarse. O sea, igual sería un niño en las calles, o sea, en lugar de un niño en la estación. Y en la estación, por lo menos, o sea, incluso si pasa frío, es probablemente, o sea, menos frío que el que puede encontrar en las calles nevadas. Y bueno, o sea, está protegido como de la nieve, de la lluvia, o sea, tiene una cama o algo similar, o sea, no estaría como durmiendo en el cemento, o sea, o en el pasto, o sea, en un parque, o sea, entonces, o sea, digo, igual como que no sé, o sea, como cuál es el plan o la idea, tal vez tampoco no había, o sea, como mucho plan, ¿no? O sea, era nada más como el impulso de escapar, pero, o sea, si bien la película no nos dice como por qué no escapa Hugo, o sea, como creo que es entendible, o sea, que Hugo encuentra una casa, o sea, en este espacio. Entonces, lo que necesita hacer para conservar esa casa es mantener funcionando a los relojes. Y es algo, o sea, que sabe hacer, que es capaz de hacer. Entonces, o sea, que creo que hay, o sea, hay como también un entendimiento tanto de Hugo, o sea, como de la audiencia, o sea, por la situación de Hugo, que no, o sea, necesita, o sea, como de esta secuencia y la duda y el arrepentimiento, o sea, y me regreso, o sea, y así. Entonces, o bueno, si no arrepentimiento, un poco, o sea, supongo, pero el cambio de opinión, ¿no? O sea, am, eh, también, por ejemplo, otra duda es por qué esconde al autómata. Eso es un poco raro, o sea, eso es algo que no hace en la película, pero sí en el libro. Y nunca, o sea, realmente te dicen por qué, o sea,
Hugo vive solo detrás de las paredes de esta estación. Pero, o sea, no nada más nadie vive con él, sino que no invita gente, o sea, realmente a su casa, digamos. O sea, eventualmente, o sea, sí, Isabel conoce este espacio, incluso, o sea, en el libro, eventualmente el inspector, o sea, y dos personajes más. Pero no es, o sea, algo que haga como de manera recurrente, o sea, no es que tenga amigos, o sea, que lo visiten o familia. Entonces, digo, si acaso, o sea, tal vez ahí podría tener una justificación para esconder su autómata, como este objeto muy valioso, o sea, pero ya lo está escondiendo como dentro de un escondite, o sea, nadie entra a este espacio más que él, o sea, tal vez si hubiera estado su tío, o sea, ahí podría esconderlo, pero incluso en el libro, o sea, tiene el autómata después de que ya no esté el tío. Así que, y ok, todavía está como la posibilidad de que regrese, o sea, uno sabe cuándo volverá o así, pero, o sea, en algún momento es como de, bueno, pero ya no va a regresar, o sea, ya tiene un buen rato que no regresa. Entonces, como que tendría sentido si Hugo se acostumbra a tener el autómata fuera. Y, y bueno, o sea, por alguna razón, incluso o sea, en todo el libro, o sea, realmente no hace eso. Am, también, eh, otro cambio, o sea, que siento importante es que en el libro Isabel ya ve películas. Y creo que, o sea, me gustan más los personajes de Hugo y de Isabel en su versión cinematográfica. Porque, o sea, Isabel es esta lectora voraz que en el libro también lo es, pero además se escapa, o sea, de repente y ve películas. Y me gusta, o sea, como en la versión, o sea, de Martin Scorsese, eh, Isabel está mucho más como asociada a los libros y en los libros, o sea, conoce aventuras y mundos fantásticos y viajes y demás, pero Hugo tiene, a pesar de que también ha leído, tiene una relación, o sea, más fuerte con las películas por su padre. Entonces, son estos dos medios, o sea, que también se complementan, o sea, de hecho, o sea, también la obra o la película central de esta historia, Viaje a la Luna, está basada en dos libros, por lo menos, o sea, en dos historias escritas, de la Tierra a la Luna y de Julio Verne. Y no recuerdo, o sea, qué otra obra. Pero bueno, el punto es que incluso, o sea, si es la única, o sea, ya está basada en un trabajo literario. Así que también, o sea, es un poco, o sea, como esta relación o esta complementariedad o este matrimonio, no sé, o sea, que encuentra el cine con la literatura. Y justo, o sea, digo, hasta la fecha, ¿no? O sea, muchos, y no nada más, o sea, como en términos de adaptación, o sea, sino también, o sea, la estructura dramática, o sea, el uso de personajes, o sea, también su relación con la dramaturgia, pero, o sea, creo que me gusta, o sea, también como parte de la amistad de Hugo e Isabel avanza en la película, es a través, o sea, de cómo él le comparte algo que es valioso para él. Y no porque Hugo, o sea, se escape con cierta frecuencia, o sea, a ver películas, pero es como de, bueno, yo te puedo compartir esto que yo conozco. Y eso, o sea, también es, o sea, como una extensión o una nueva experiencia, o sea, para Isabel, de, ok, conozco las aventuras, ¿no? O sea, y las historias a través de los libros, a través de novelas, pero ahora, o sea, estoy viendo historias y aventuras de otra forma, o sea, entonces... em, siento que ahí, o sea, también es algo, eh, o sea, como en una amistad, o sea, justamente los sujetos que integran esa amistad, esa relación, se comparten, o sea, que puedes compartirme tú, o sea, y que puedo compartirte yo, no nada más de mis gustos, o sea, o lo que pienso, lo que me gusta o disgusta, o sea, sino como esto, que podemos compartir, o sea, que podemos vivir juntos, que te comparto además, o sea, que a mí me importa, ¿no? O sea,
cocina, sea arte, sea ciencia, sea, o sea, como lo que sea. Entonces, em, ideas también, o sea, supongo. Entonces, eh, y además, o sea, bueno, aquí también, o sea, el hecho, o sea, de que sus padrinos no la dejan ver películas, pero ella se escapa. O sea, también me gusta, o sea, que en la película, o sea, Isabel es este personaje, o sea, un poco también como, o sea, como son un poco también más opuestos. Lo cual, o sea, son diferentes también como aproximaciones. No significa, o sea, que una esté equivocada, aunque sí diré que, o sea, yo prefiero la versión también cinematográfica en donde Hugo e Isabel son eso, o sea, como un poco más contrastados. Isabel es esta niña buena que sigue las reglas, que no se porta mal, que no se mete, o sea, en ninguna clase, o sea, como de conflicto. Y Hugo, por el contrario, o sea, es un ladrón, es un niño que vive, o sea, como escondido, que no tiene, o sea, como padres o adultos, o sea, que le digan qué hacer. Aún así, o sea, Hugo es responsable, o sea, tampoco no es, o sea, como, o sea, completamente deleznable, ¿no? O sea, o solamente atributos negativos, o sea, em, pero digamos, o sea, que es, o sea, como que vive en la criminalidad, o sea, mientras que Isabel vive como en la rectitud, o sea, o en el estado idóneo en el que viviría. Bueno, tal vez no tan idóneo, o sea, pero bueno, más como dentro, o sea, quién vive dentro y quién vive fuera de la ley, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, el libro, o sea, trata de mostrar que Hugo e Isabel, o sea, son como personajes, o sea, bastante similares. O sea, uno tiene como estas experiencias, o sea, cinematográficas con su padre, igual lo que le contaba y todo. Isabel, o sea, se esconde para ver películas. Hugo es bueno, o sea, reparando artilugios y mecanismos. Am, Isabel es buena para abrir cerrojos, por ejemplo. O sea, tiene esa habilidad. Hugo es un ladrón, o sea, eventualmente descubrimos que, o sea, porque roba comida, roba leche, roba piezas de una juguetería. Isabel roba una llave. eh, am, y ambos, o sea, son mentirosos, ¿no? O sea, también, y ocultan, por ejemplo, ¿no? O sea, Isabel oculta a sus padrinos que se escapa para ver películas, o sea, Hugo oculta, o sea, toda su presencia, ¿no? O sea, al mundo exterior y en general, o sea, como su vida. Y eso también es más enfatizado en el libro, o sea, cómo no comparte, o sea, porque vive aislado, o sea, entonces también como que no sabe interactuar, no sabe confiar en las personas. Am, o ha olvidado, o sea, cómo hacerlo. Me gusta más, o sea, el tratamiento que tienen los personajes en la película. Porque, por ejemplo, o sea, esta habilidad que tiene Hugo con las herramientas, como que justifica, o sea, el hecho de que pueda abrir también, o sea, un cerrojo, si lo necesita. De hecho, incluso, o sea, también no nada más en el cine, o sea, que es también un planting, o sea, es algo, o sea, que avanza la relación entre ellos dos, pero también, o sea, tienes el payoff cuando él escapa, o sea, de la celda del inspector, que en el libro no lo hace, es como desearía que Isabel estuviera aquí, o sea, para poder abrir esta puerta, pero el Hugo de la película no lo necesita porque tiene sus herramientas y sabe cómo utilizarlas. También en la película, o sea, me gusta como igual la personalidad de Isabel, que es esta niña buena, que no se mete en problemas, o sea, que se preocupa y dice, nos vamos a meter en problemas. Pero Hugo, o sea, comparte esta frase que no existe en el libro, que le dice, así es como sabes que es una aventura. Porque es también, o sea, justamente también lo que motiva a Isabel en la película, o sea, para ayudar a Hugo. O sea, esta podría ser una aventura. O sea, leo sobre aventuras, pero yo no he tenido ninguna. Entonces, esto también, o sea, esta relación, o sea, es como de, bueno, o sea, aquí te puedo ofrecer una aventura. No nada más la película que vamos a ver, sino cómo vamos a entrar al cine, cómo vamos a ver la película. Em, y esto también, o sea, creo que acerca más a los personajes y esta
este tipo, o sea, también como de relación de complicidad, o sea, te estoy dando algo, o sea, que tampoco no es como estrictamente como obligatorio, o sea, en otros momentos es como de, ok, o sea, estoy contigo porque tú tienes una llave y esta llave me puede ayudar, y no es porque quiera pasar tiempo contigo, o sea, sino porque puede resultar útil para algo que yo quiero. Pero después, o sea, o sea, justo la relación pasa, o sea, de ese como pleno o absoluto utilitarismo a un quiero pasar tiempo contigo, lo cual podríamos decir que es otro tipo de finalidad útil, o sea, de cómo un personaje, o sea, que pasa o ha pasado mucho tiempo aislado, o sea, pues encuentra esta compañía y bueno, o sea, eso es también, o sea, como algo que le resulta agradable, o sea, también puede ser calificado, creo, como utilitarismo o utilitario. Am, Aún así, o sea, digo, también está como ya una relación como de amistad también sincera, o sea, aunque no, esto no sea, o sea, porque me ayudes o porque te lo debo, o porque, o sea, sino porque es algo que puedo ofrecerte y creo que es algo que puedes disfrutar, o sea, entonces, am, a diferencia del libro en donde los personajes de Hugo y de Isabel pelean muchísimo. Y eso no me agrada, o sea, y creo que es válido, o sea, que haya confrontación, que haya conflicto, o sea, que no todos los amigos se llevan bien todo el tiempo, o sea, lo mismo con las parejas, lo mismo, o sea, como con otro tipo de relaciones, no siempre hay, o sea, entendimientos, incluso no siempre hay respeto. Pero creo que ese o sea, es mucho, o sea, el bickering que existe, o sea, entre ellos dos. Y no parece, o sea, que quieran estar juntos, o sea, y todo el tiempo, o sea, también están pensando, o sea, como de que, ay, tú eres un mentiroso, no eres más que un ladrón, o sea, de por qué no le dijiste que tú fuiste quien tomó la libreta. Es como de, me molesta, o sea, que personajes que sean amigos, o sea, se peleen como tanto tiempo, o sea, esto es como la mitad del libro, o sea, la mitad del tiempo que pasan juntos se pelean y ahí no encuentro, o sea, que haya una amistad, o sea, si la mitad, si 50% del tiempo la están pasando mal en compañía del otro. Am, entonces agradezco, o sea, que la película haya aportado más, o sea, en a esa amistad. También en la película, o sea, llega a haber desacuerdos, pero sí, creo que se resuelven, o sea, también como... o sea, hay menos, o sea, y se resuelven también como más inmediatamente a cómo sucede en el libro, o sea, en donde hay como pelea, 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 y incluso, o sea, Isabel le pide disculpas a Hugo y Hugo, adivinen, o sea, si le pide disculpas alguna vez, o sea, en el libro a Isabel. Nunca, nunca, cero veces. Y Hugo es recompensado, o sea, por todas sus acciones, que no significa, o sea, digo, también en la película, o sea, Hugo realiza, o sea, buenas acciones, ayuda además, o sea, como a Georges Méliès, o sea, es como tal vez la buena acción más grande, no nada más para esta persona, sino para todo el mundo, la recuperación, ¿no? O sea, de este artista, este material, muchas cosas, o sea, pero también, o sea, sí me molesta que un personaje, o sea, cometa sus errores, nunca los reconoce, nunca los repara y todo sigue bien. O sea, entonces, especialmente también creo que en un libro infantil, o sea, me molesta que ella, o sea, pida disculpas y él nunca siente, o sea, como la necesidad de hacerlo, nunca nace, o sea, de yo también me equivoqué. Y nunca es confrontado por ningún otro personaje, ni por la realidad de esto es lo que sucede por no pedir disculpas, ¿no? O sea, o esto es lo que sucede por no reconocer, o sea, estas fallas. Am, entonces, el personaje de Hugo es desagradable en el libro, a mi parecer. También Isabel, pero especialmente Hugo, y no lo son así en la película. Am,
Digo, por lo menos para mí, ¿no? O sea, habrá personas, o sea, que les parezca, o sea, que es agradable que peleen, es agradable que se culpen, que se llamen, mentirosos, ladrones, ¿no? O sea, a alguien le parecerá agradable, o sea, que Hugo no pida disculpas y le vaya bien, ¿no? O sea, entonces, eh, a mí no, yo no, no, no comparto, o sea, la perspectiva. Am, También, un poco, o sea, igual como la plática que tienen, o sea, la primera mención, por ejemplo, también de viaje, bueno, es que, ajá, o sea, hay menciones de películas como Viaje a la Luna y que eventualmente sí aparece también, o sea, en el libro. Eh, o algo como esta película de Harold Lloyd, El hombre mosca. am, no confundir con la versión de Cronenberg o la de los 50. Que haya ellos también una experiencia compartida, así de, sí, esa película, o sea, sí la recuerdo. También además, o sea, bueno, tiene la imagen, o sea, de este reloj que está tan presente, o sea, en la historia de Hugo. Em, y hay algo, o sea, supongo también, o sea, de reconocer en la experiencia compartida individual de ver películas. O sea, cómo yo puedo ver una película por mi cuenta y tú puedes ver la misma película por tu cuenta en otro lugar, en otro momento. Y aún así, o sea, podemos hablar de una experiencia compartida. Haber visto la misma película. Am, pero creo que un poco también, o sea, aprecio más justo este evento compartido de ver la misma película al mismo tiempo en la misma sala de cine. Que también, o sea, es otro tipo de experiencia compartida. O sea, cuando puedes compartirle a alguien o cuando puedes compartir con alguien el visionado de un filme. Y que además es especialmente como revolucionario, o sea, en la vida de Isabel, porque en la película, porque es la primera vez que ve una película en su vida. Y aquí no lo es una de una larga lista, o sea, o de una lista ya existente de películas que ha visto. Entonces es menos significativo. Am, y la amistad también, o sea, es menos significativa por eso. Mm, también, por ejemplo, uno de los puntos en común que tienen es que Hugo eventualmente se lastima la mano. De hecho, Isabel lo quiere correr de su casa y nada más, o sea, lo deja entrar porque se siente mal, se siente culpable. Entonces también, o sea, como que no me gusta una amistad basada en la culpa, ¿no? O sea, como de, "Ay, pues, somos amigos porque no me caes bien, pero te lastimé y pues como que sentía que era mi obligación, o sea, ayudarte. Entonces, o sea, no es una no es realmente un libro de amistad este libro. Am, pero, en fin. Isabel, o sea, en algún momento se lastima el pie y tiene que usar muletas. Entonces también, o sea, ambos son personajes que están literalmente rotos. Y, y necesitan ayuda para ser reparados. Creo que no me, o sea, sí, no vi que fuera, o sea, como tampoco sea un elemento tan necesario. Porque creo que prefiero, o sea, la película al no tener ese elemento, creo que enfatiza un poco más el hecho de que ambos son huérfanos. Hugo está totalmente solo, o sea, en la película, o sea, mientras que Isabel, o sea, es huérfana, pero tiene una figura paterna y una figura materna. Pero justo, o sea, creo que ya hay, o sea, otros elementos que ligan a los personajes y más que de manera simbólica, pues también, o sea, la misma relación que tienen, o sea, a través de la interacción, a través, o sea, de estar cómodos juntos. Incluso si Isabel, o sea, vemos que también pasa tiempo con otras niñas de su edad. eh, y que no es necesariamente, o sea, que le hiciera falta un amigo, o sea. Pero justamente también, o sea, es el hecho de elegir, o sea, esta amistad o elegir pasar tiempo con él. Además también, o sea, bueno, todo el misterio, ¿no? O sea, pero
Pero el hecho, o sea, de que sí se relacionan, o sea, que se sienten cómodos, o sea, o que disfrutan, o sea, la compañía del otro. Am, también... ujú. ¿Qué más? Bueno, sí, algunas cosas ya mencionadas. Ah, bueno, me gusta que en el libro, y esto es del libro, la aparición de los sketches de Georges Méliès, que justamente, o sea, todo el libro, o sea, nos acostumbra a un estilo de dibujo, ah, y cuando ese estilo se rompe, o sea, o sea, seguimos con palabras, o sea, y hay como ah, o sea, como que llegamos a acostumbrarnos, o sea, que es una opción o la otra. Pero cuando de repente tenemos imagen y se ve, o dibujo, y se ve como algo así, también hay, o sea, o sea, un entendimiento de que esto no fue realizado por el mismo autor de la obra. O sea, incluso si él lo selecciona, si él decide, o sea, que tiene que estar aquí, o sea, o que en lugar de palabras esto es lo que mejor expresa. También me gusta, o sea, como el cambio de estilos, o sea, esto es un dibujo hecho por alguien más, o sea, hay una disrupción ahí también estilística. Y entramos, o sea, a los dibujos de Georges Méliès. Entonces, que se ven, o sea, como muy distintos, ¿no? O sea, a lo que habíamos visto antes. También hay fotografías, también hay fotogramas de películas. Lo cual también es un poco tal vez raro, o sea, pensar como de así se ven estas personas de la vida real. Y luego es como de, bueno, pero así se veían como los niños de la vida real. Y al final hay una explicación, ¿no? O sea, de que esto fue hecho por un autómata, excepto las fotos que acabamos de ver también, o sea, esas como que agregadas mientras el autómata estaba dibujando otra cosa, fue como de, y también esta foto. No lo sé, digo, o sea, hay tal vez, o sea, una contradicción en la lógica que establece el libro, pero tampoco, o sea, me parece que sea ahí, o sea, tan problemática, o sea, esa falta de coherencia, o sea, de lo que vemos, o sea, no fue hecho por este autor, fue hecho por un autómata. Los dibujos, las palabras, presumiblemente las fotografías, o sea, que se ven como fotografías, pero incluso también podríamos excusar, o sea, y decir que fueron dibujos hiperrealistas, aunque no se ven como tales. Pero igual, o sea, suspension of disbelief, o sea, es posible, o sea, suspender la credulidad, la incredulidad, o sea, para disfrutar la obra. Um, Mm, bueno, pero hay un momento también, o sea, en donde Hugo es mucho más mentiroso en el libro. Y cuando dice la verdad, o sea, es algo así como una confesión. Es el te voy a decir toda mi historia. O sea, yo vivía con mi padre, esto, o sea, como trabajábamos juntos, le ayudaba en una tienda de relojes, hubo un incendio, o no, perdón, no en una tienda de relojes, bueno, o sea, sí aprendió, o sea, sobre relojes también, o sea, con su padre, o sea, pero que trabajaba en un museo, que encontró este autómata, que lo estaban reparando, o sea, toda la historia. Entonces, pero es, o sea, algo que había mantenido oculto, incluso, o sea, también como el autómata, de que mi padre construyó este autómata. Y, y en la película, o sea, no sucede eso, o sea, no hay una confesión aquí, es un crecimiento de personaje, pasar, o sea, de decir mentiras a finalmente confiar en alguien y contarle, o sea, tu historia. También, o sea, el estar como emocionalmente cerrado y abrirse con Isabel, y no es el caso en la película. No obstante, o sea, si bien no tiene ese crecimiento de personaje, Hugo es, o sea, un personaje que se siente roto, se siente incompleto. Eh, Puede reparar, o sea, objetos, pero no puede repararse a sí mismo y tiene, o sea, como un poco esta expectativa de que reparar este autómata va a ser de alguna forma una solución, o sea, a sus carencias. Am, entonces también, o sea, como prefiero
que el personaje, o sea, como que tenga más, o sea, esta honestidad sí implica un acercamiento o un desarrollo de la amistad entre estos personajes y evitar, o sea, como mayores conflictos entre ellos que sí están presentes en el libro. También, o sea, por ejemplo, Hugo es quien le enseña, ¿no? O sea, este espacio. Entonces ya hay, o sea, también como que el dejar entrar a alguien más. También, por ejemplo, incluso con el autómata, o sea, dibuja, o sea, hay pelea también ahí. Es como de que, o sea, esta es una revelación en la película, como de por qué, o sea, el autómata de tu padre firmaría con el nombre de papá George. O sea, entonces, también, o sea, es como genuinamente, o sea, una duda entre ambos personajes. Y en el libro, o sea, es otra oportunidad para expresar desprecio y echarse culpas y así, o sea, am, entonces bueno, también hay un elenco diferente de personajes, tanto en el libro como en la película. O sea, sí tenemos a Mamá Jean, a Isabel, a Hugo, existe, o sea, el inspector, pero también el inspector es más como esta figura mítica en el libro, o sea, que en un par de ocasiones, de hecho, es una mano, o sea, que lo atrapa. En una ocasión, o sea, es en una pesadilla y en otra es en la vida real. Pero no tiene, o sea, mucho una identidad. También el libro está más poblado por personajes planos que por personajes complejos. Y la película, o sea, si bien no son personajes muy complejos, o sea, son personajes que tienen un poco más de complejidad, tienen arcos dramáticos. Incluyendo, o sea, también el inspector, o sea, que sí es esta figura temible para Hugo, pero que también vemos, y vemos además también, o sea, qué sucede cuando el inspector atrapa a un niño que está robando. Eh, y cómo los manda al orfanato. Entonces, y justamente, o sea, que eso es, o sea, también lo que teme Hugo, o sea, él no quiere, o sea, que se lo lleven al orfanato también, o sea, es este lugar temible, o sea, no es como de, y eso, o sea, me llevará a una familia que me va a cuidar, o no, o sea, entonces prefiere también por eso quedarse en la estación de tren. Am, pero también, o sea, vemos cómo el inspector, o sea, es un ser dañado o roto por la guerra. Entonces, eso es algo, o sea, que también no existe en el libro. O sea, no hay personajes como tal, o sea, incompletos o que sus mecanismos fallen. Y esa es una relación, o sea, que sí enfatiza más la película, creo, con mayor efectividad. Am, Digo, Hugo también tiene esta plática en el libro, o sea, de cómo, o sea, las máquinas no vienen con piezas extra, lo cual se contradice tanto en el libro como en la película, de hice una cámara con las piezas que sobraron, con las piezas extras del autómata. Pero, o sea, como todos, o sea, deben tener como su lugar en el mundo, o sea, como de yo no puedo ser una pieza sobrante y así, pero un poco también, o sea, creo que funciona mejor, o sea, en el libro, o sea, también, por ejemplo, o sea, esto, que diga en la película, también como los personajes de la estación, que o sea, bueno, que tratan, o sea, de encontrar, o sea, como conexión entre ellos, el perrito incluso, ¿no? O sea, que tienen ahí también, o sea, como que esa historia. Y aquí, o sea, son más fuerzas antagónicas, ¿no? O sea, descubren a Hugo, lo atrapan, llegan detrás de las paredes, llegan a estar ahí en la estación, o sea, y no son malvados. O sea, también es como de que, tú eres el que me ha robado la leche y los croissants, o sea, es válida la acusación. Pero, o sea, en la película, o sea, justamente tienen estas pequeñas historias, tienen estos pequeños eh, defectos o son personajes, o sea, que también, o sea, como que encuentran su complemento y crean, ¿no? O sea, digamos como este mecanismo, o sea, como entre una pieza y otra, o sea, que funcionan, que logran funcionar una vez que se encuentran. No existe la florista en el libro, o sea, eso es parte también, o sea, del arco dramático del inspector en la película que no existe en el libro. Y en el libro existe un personaje, Etienne, que curiosamente en los agradecimientos menciona cómo encuentra
un Etienne en la vida real, o sea, encuentra espacio en el libro que no lo hace en la película, que es, o sea, un proyeccionista que le ayuda a Isabel a colarse en el cine. No me gusta, o sea, porque prefiero que sea Hugo y que eso, o sea, como profundice y refuerce su relación de amistad. Y también después es el que le dice como de, oye, o sea, es que este libro fue escrito por mi profesor, o sea, y yo te puedo ayudar. Y también, o sea, la revelación de que Hugo, o sea, como Hugo descubre que Papa George es Georges Méliès y que Georges Méliès era este gran cineasta del pasado y como dice, o sea, pero él no está muerto, este libro está equivocado. Me gusta igual, o sea, que en la película sea un descubrimiento mutuo, porque los dos tienen interés en este misterio y los dos están ayudando en el mismo proyecto. Incluso, o sea, también luego hablan, o sea, mientras Hugo sigue reparando relojes, que es algo que de hecho no hace en el libro, o sea, también es como uno de los riesgos, pero... Pero bueno, o sea, que también, o sea, tiene como esta cuestión, o sea, de congelar el tiempo y de tiempos pasados, o sea, y que, bueno, o sea, finalmente es mejor, o sea, también, o sea, o puede, o sea, que el tiempo no deja de avanzar, pero no significa, o sea, que haya cosas perdidas cada vez más lejanas, o sea, sino que puedes ganar cosas, ¿no? O sea, ganas en el presente y seguir ganando cosas en el futuro. Que es también lo que sucede. Digo, en ambas versiones. Y, o sea, me gusta eso, o sea, y también, por ejemplo, no mencionan mucho a Monsieur Lavis, que o sea, me gusta que tiene él o sea, si ya existe en el libro, tiene una mayor participación en la película, porque es él el que le, o sea, como que experto en libros, ¿no? O sea, que ama los libros y conoce y las librerías y todo. Me gusta que él les dice, o sea, como de, pueden buscar, o sea, en esta biblioteca, segundo piso, tercer estante a la izquierda, superior, no sé, o sea, entonces es como, ok, o sea, está padre, o sea, no tiene igual, o sea, no es que sea un personaje muy complejo, pero tiene esta cuestión, o sea, también como de encontrarle a los libros un lugar adecuado, ¿no? O sea, como encontrar dónde encaja una pieza. En lugar de meter, o sea, otro personaje que aporte, o sea, es como de, bueno, o sea, ya tenemos aquí un personaje que puede aportar más de lo que ya ha aportado, o sea, porque sigue teniendo relación con esto. Y Monsieur Tabac no aparece mucho en el libro, también cuenta estas historias de que cuando yo era un niño, mi hermano trabajaba y una vez visité un set, bla, bla, bla. O sea, me gusta que sea también él el que se encuentra, o sea, aquí... también, o sea, hay una casualidad, o sea, en que Hugo se encuentra con Etienne y es como de, pues ahora puedes entrar a la biblioteca porque vienes de la mano de Etienne. O sea, ahí hay una casualidad, o sea, no es un evento provocado por Hugo. Pero me gusta más que se encuentren con Monsieur Tabac, que está ahí en la librería o que forma parte, o sea, de este instituto, la Academia Cinematográfica o lo que sea. Y entonces Tabac se convierte también, o sea, en un personaje un poco más relevante. Um, que también, o sea, no es muy profundo en la película, pero por lo menos tiene mayor participación de la que tenía en el libro porque eliminaron un personaje y pudieron darle, o sea, como esa participación a Monsieur Tabac. También hay como un mayor énfasis en el personaje de Prometeo, por ejemplo, en el libro que aparece en la película, o sea, visualmente está ahí, pero se describe más, o sea, y se dialoga más sobre Prometeo, o sea, que era este ladrón, o sea, del fuego que se le ofreció a los humanos, pero en este caso, o sea, como que roba la luz para ofrecer el cine a la humanidad y que esta pintura ajá, esta pintura que resulta que es de Georges Méliès, eso no aparece en la película. Y también, o sea, la sorpresa de qué sorpresa, o sea, que sigue ahí entonces mi pintura y cómo Prometeo fue castigado, pero eventualmente, o sea, se liberó y, o sea, cómo eso tiene paralelos también con la historia. Está bien, no sé, digo, agrega, o sea, como que un poco a esta complejidad, o sea, ¿no? O sea, como el diálogo o sea, como desde el mito griego.
Me gusta que en la película no se remonta hasta la época de los griegos, sino que establece más relaciones con el cine, con diferentes cineastas. Em, y también, o sea, con técnicas cinematográficas, o sea, también como el flickering de la luz, o sea, el sonido de un proyector, etcétera. Entonces, eh, también hay elementos que regresan en el libro, que no regresan como tal en la película. O sea, como que están por ahí, o sea, pero tienen una continuidad diferente en el libro. Tal vez más, o sea, justamente como planting y como payoffs en lugar, o sea, como de como stream of actions, o sea, este, que nunca se interrumpen. O sea, o bueno, que se interrumpen, pero como que no regresan como tal. O sea, Hugo trabaja en la tienda y después deja de hacerlo. Y la historia continúa y Hugo nunca vuelve a trabajar en la tienda. Pero bueno, o sea, es una parte de la historia que establece, o sea, también, o sea, desarrolla la relación entre él y Papá George, que eventualmente, o sea, será traicionada, o sea, también por las acciones de Hugo. En el caso, o sea, del libro sucede eso, pero Hugo regresa a la tienda y sigue trabajando y gana dinero para las medicinas de Papá George. En la película no enferma tan gravemente. Em, pero bueno, o sea, trabajaba en la tienda, regresa a trabajar en la tienda. Y el ratón que repara, después vemos, o sea, que lo guardó en la tienda todo este tiempo, en el libro, no en la película. Eso fue un detalle que me gustó, o sea, de cómo sí apreció a Hugo, a pesar de que había un poco esta animosidad entre los dos. Em, pero, o sea, también en la película parece que tal vez es una animosidad quizás más genuina, o sea, y que con el tiempo, o sea, sí se va desarrollando esa amistad, pero que antes de eso, o sea, pues tal vez sí, ¿no? O sea, como que el ratón, pues, o sea, se vendió, entonces, pues ya no está por ahí. Aún así, o sea, de todos modos también creo que, o sea, como que sí sabes, o sea, o sabemos que hay una cercanía entre ambos personajes en la película. Aunque sí, un detalle bonito en el libro. Am, y también, o sea, en el libro, o sea, es gracias a Hugo y gracias a la proyección y todo eso. Am, Me gusta cómo en la película George está, o sea, muy decepcionado, o sea, por la vida. Y de hecho creo que, o sea, resulta más efectivamente dramático y trágico en la película de lo que es en el libro. O sea, el hecho de haber perdido su palacio de cristal, despedir, o sea, a la gente, no poder seguir haciendo películas, en un ataque de ira quemó sus cosas, se deshizo de ellas, tuvo que vender sus películas para sobrevivir. O sea, todo eso siento que tiene, o sea, una emocionalidad diferente en la película, o sea, que a mí me duele más, o sea, por lo menos. Y en el libro, o sea, no... Es diferente, o sea, además también habla de cómo aparece la guerra y después de la guerra los gustos de la gente habían cambiado. Y por eso él dejó de hacer películas. En cambio, o sea, me gusta más también en la película como sí sigue siendo la guerra el punto de inflexión, o sea, que modifica la trayectoria y la vida de Georges Méliès, pero también, o sea, como dice que el mundo había visto los horrores de la guerra y el mundo ya no tuvo tiempo para soñar. Entonces, siento, o sea, que eso también es una tragedia que eh, excede, o sea, los límites de la vida de Méliès, del personaje de Georges Méliès. O sea, no es nada más como pobrecito Méliès, o sea, también como que un poco establece esta idea de pobre mundo, o sea, que ha sufrido. Am, y creo que eso no es algo que manejen tan bien, o sea, en el libro, o sea, sino como que cambiaron los gustos, o sea, pero
en qué dirección, de qué forma, o sea, cómo cambiaron. Porque George Méliès no pudo cambiar, o sea, con esos gustos, ¿no? Entonces, creo que, o sea, aunque también lo dicen de manera muy simple y muy breve, o sea, como que creo que funciona, o sea, y también, o sea, de manera verbal simple, o sea, porque tienes también, o sea, como montaje, eh, material de archivo, o sea, que digo, ahí tal vez podemos como cuestionar, o sea, si es simple o no tan simple, ¿no? O sea, estos diálogos también como de diferentes espaciotemporalidades entre el material filmado por Scorsese y el filmado por Anonymous también. Um, en fin. Y me gusta que en la película George Méliès sigue decepcionado. Pero, o sea, en la historia que ha vivido Hugo, o sea, se convierte también como en este motor, o sea, que impulsa a George Méliès o que impulsará a George Méliès. Eh, y un poco esta decepción, o sea, de que los finales felices solo existen en las películas. Y Hugo le dice, la historia todavía no termina. Entonces, no me gusta que en el libro, sí, esto es un listado de me gusta, no me gusta, o sea, porque somos muy malos analizando en este canal. Eh, o tal vez solamente libros, pero como sea. El punto es que en el libro, o sea, George Méliès se pone de buenas cuando ve su película, ¿no? O sea, como que ya eso es suficiente para que después de esta enfermedad, que fue además más grave que en la película, ya esté bien. Incluso si después como de, no, va a tener que seguir tomando medicamento o lo que sea, pero es como, o sea, es suficiente para levantarle el ánimo. Me gusta que en la película no es suficiente para levantarle el ánimo, o sea, ya está más cerca, está encaminado a eso. Ya hay ahí, o sea, como que también un halo de esperanza, pero cuando empieza a contar su historia, que también es un crecimiento del personaje, o sea, también hay todavía mucha decepción, mucho resentimiento, o sea, mucho dolor. Entonces no está superado, o sea, como en el libro, que por lo menos, si no está completamente resuelto, o sea, sí está ya, o sea, como un paso más avanzado el George Méliès del libro, cuando le dice como de, no, yo tenía tu autómata y lo reparé, y le dice, tráelo, Hugo, tráelo, aquí. Y es como, regresa enseguida, o sea, me gusta más, o sea, también que en la película, o sea, George Méliès sigue como decepcionado, Hugo tiene que, hacer esta otra acción que va a mejorar también los ánimos de George Méliès. Aparte, o sea, digo, de toda la relación, ¿no? O sea, la influencia de Monsieur Tabaret y así, pero su aparición en un libro y demás. Eh, pero también, o sea, que es una sorpresa, entonces tiene sentido, o sea, que él vaya y que no lo acompañen. Aunque, bueno, o sea, en el libro igual es como de, bueno, es que estoy enfermito, entonces como que no puedo salir a la nieve. Eh, y hay una referencia a los 400 golpes, curioso, o sea, también que es como el permiso que se da el libro de salir de su temporalidad para hacer una referencia a una película de unos 25 o 30 años en el futuro. Maya Deren no hubiera podido aparecer en Hugo porque ella fue de los 40 y esto ocurre antes. Am, pero si acaso, o sea, tal vez, o sea, digo, estaría interesante, o sea, también como que hacer un poco, o sea, este amplio encadenamiento, o sea, de la historia del cine, o sea, que incluso, o sea, llegamos a ver cine de épocas posteriores que igual, o sea, es como muy influyente o importante o significativo, o sea, valioso para estos autores, ¿no? O sea, para Scorsese y para Selznick, pero... pero dado que es como esta la única referencia, o sea, a una película posterior, por lo menos que puedo identificar yo, me resulta, o sea, un poco anacrónico, o sea, como una disrupción, o sea, como al resto, o sea, de las referencias. Digo, incluso, o sea, como el mito griego, es como de, bueno, pero eso es anterior, o sea, a la época de Hugo, o sea, como que tiene mayor sentido. Aquí parece como tal vez otro ejemplo de inclusión forzada, o sea, entonces, bueno, um, digo, habrá quien le agrada, o sea, y no es, o sea, digo, te tiene que ver, ¿no? O sea, con el cine, pero por la temporalidad, un poco, y como es el único salto, o sea, así hacia el futuro, por décadas, o sea,
sí se siente un poco extraño, lo cual puede ser, o sea, del gusto de otras personas o no, pero lo señalo. Mm, y sí, o sea, el espectáculo de cine hacia el final es breve, introduce Tabac, cierra Méliès, y luego tienes, o sea, como pues este prólogo de que ya entonces ya vivieron y todo, o sea, o sea, pero justo, o sea, también, no lo sé, o sea, el final de la película no tiene, tiene mayor relación, creo que hubo con la magia y el mago y aprender magia y así. Finalmente, o sea, sí me agrada más el manejo de los temas, los personajes, el discurso, la realización del filme más que del libro. Son entidades diferentes y cada quien, o sea, podemos tener nuestras preferencias. Pero independientemente de los recursos expresivos de cada medio, ¿cuál opinan que uso mejor qué versión hizo un mejor uso de sus propios recursos para contar la misma historia y para hablar de lo mismo?